y vamos a hablar de 2 puertas, 2 caminos, una sola decisión. Mateo 7:13 dice la palabra allí: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En la Biblia, el lenguaje sencillo dice: la entrada que lleva a la perdición es ancha, el camino allá es fácil, y mucha gente pasa por esa entrada. Entonces, ¿cómo es la puerta de la salvación? ¿Cómo es la puerta de la vida? Estrecha, y el camino, ¿cómo es? Angosto. ¿Y cómo es el camino de la perdición? Ancho y espacioso. Puede ser que alguna vez en la vida nos haya pasado que tomamos un camino equivocado, sea a pie, en la moto o el carro. Es bien molesto ir por un camino equivocado. Mientras más tarde se dé cuenta que tomó el camino equivocado, más le cuesta llegar al lugar correcto. A veces nos desviamos. Una vez me perdí de noche por el camino antiguo y no había quien preguntarle. Y casi me metí por unos caminos extraños, 5 kilómetros o más, hasta que pude preguntarle a alguien. Mientras más se demore uno en saber que está en un camino equivocado, más lejos queda del destino a donde quería llegar. Entonces, si usted va por un camino y ya sabe que se equivocó, alguien le dice que no es por ahí, entonces usted no se devolvería, no volvería de regreso para tomar el camino correcto. Por eso es que dice Proverbios 16:25, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Vamos a primero analizar la etimología de las palabras, es decir, la raíz de la palabra desde el griego, para que usted pueda tener una comprensión más completa de esta enseñanza. La palabra estrecha, donde dice aquí, la puerta es estrecha y el camino es angosto. Pues bueno, esa palabra estrecha, traducida aquí desde el griego, es la palabra estenos, que significa con obstáculos parados, con obstáculos interpuestos cerca y alrededor de esa puerta o de ese camino. Y la palabra ancho o ancha es la palabra en griego platus, que significa ancho, plano, amplio. Y la palabra angosto es clivos, que significa aflicción, sufrir, tribulación y problema. Entonces, podríamos cambiar el versículo que leímos con lo que pudiera significar en su manera más amplia la palabra. Podría ser entonces, entrar por la puerta estrecha, porque ancha, es decir, plano, amplio es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y porque con obstáculos, es decir, estrechas, con obstáculos parados e interpuestos alrededor es la puerta, es decir, la de la vida. Y de aflicción, de sufrimiento y de tribulación y de problemas es el camino que lleva a la vida, pero pocos son los que lo hallan. Aquí se ve más obvio, claro que pocos son los que toman esa puerta y ese camino estrecho, porque tiene obstáculos en el medio, interpuestos alrededor, porque es un camino de aflicción, de sufrimiento, de tribulación, de problemas, y por eso son pocos los que van por allá. Entonces, el contexto de esta enseñanza de la puerta estrecha y del camino angosto está en el contexto de las mismas enseñanzas que Jesús dio antes en el Sermón del Monte. Usted no se puede separar. Es decir, todas las enseñanzas del Sermón del Monte, que están en el capítulo 5, 6 y 7, y que ya estudiamos en semanas pasadas, muestran un grado de dificultad. Todo lo que el Señor enseñó, y ahorita lo vamos a ver, muestra un grado de dificultad muy alto para la naturaleza humana caída, para nuestro ego. Es decir, todo lo que enseñó Jesús es tan difícil para nosotros que se convierte en un camino angosto y en una puerta estrecha. Pero se convierte en difícil para nosotros no porque sea difícil en sí, sino por nuestra naturaleza caída, por nuestro ego. Por nuestra naturaleza, por nuestro ego, se hace difícil, se hace dificultoso para nosotros caminarlo. Es decir, vivir las enseñanzas de Jesús, vivir todas estas enseñanzas de Jesús es muy difícil para nosotros, no solo por
nuestro ego y nuestra naturaleza caída, sino también por el daño que nos hacen el ego de los demás. Por eso, primero le dice a sus discípulos que pidan, ¿se acuerdan en las enseñanzas pasadas? Que llamen y que toquen a la puerta para que cuando le pidan a Dios puedan estar a la altura de poder obedecer esos mandamientos que el Señor Jesús, que el Cristo, que el Mesías nos da. Oiga esto, poco después que Jesús dio sus enseñanzas, capítulo 5, lo estoy repitiendo para que lo podamos entender bien, porque ahorita las vamos a mencionar. Poco después que Jesús da las enseñanzas, en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, 6, 7, entonces Él está diciendo, bueno, ya di las enseñanzas, ya saben cuál es la forma de vida que quiero, ya saben cuál es ese camino. Bueno, entonces les dice, ese camino es estrecho, tómenlo, tomen ese camino. Los anima, los exhorta a tomar el camino estrecho, el de sus enseñanzas, y ahorita lo vamos a ver mejor. Entonces, no es solo no tomar el camino de vivir la vida en pecado de los impíos. Oiga esto, Jesús no los está animando. Cuando nosotros oímos el camino de no tomar el camino ancho y espacioso, lo primero que pensamos como cristianos, ese camino amplio y espacioso es de los borrachos, de los alcohólicos, de los drogadictos, de los ladrones, de los asesinos. Pues sí, ellos son de los que andan en el camino súper ancho. Pero acuérdense que Jesús le está hablando a sus discípulos. Es decir, lo que Jesús nos está enseñando aquí no es solo no tomar el camino de vida, de pecado que es evidente y que viven los impíos. Es más bien, después que creemos, después que ya hemos creído en Él y en sus enseñanzas, entonces es tratar de tomarlo de manera práctica, de tomarlo como manera de vida, de llevarlo a la realidad, de llevar a la realidad práctica de nuestras vidas esta enseñanza de Jesús. Ahora cada vez lo vamos a aclarar un poquito más. Es decir, la puerta estrecha no está solo en el contexto de no fumar, de no tomar trago, de no consumir droga, de no ver pornografía. Todos esos placeres malsanos y dañinos y perjudiciales para nosotros y los demás están allá en el lugar de los impíos, están en el lugar de los que se pierden. No deberían estar en el lugar de los creyentes. Por eso Jesús está hablando de algo más específico que todo eso. Ya para los discípulos de Jesús es evidente que eso es malo, que eso es un camino demasiado ancho y demasiado perdido. Él está hablando de algo más específico que tiene que ver con lo que acabó de enseñar en el capítulo 5, 6 y 7. Como dijimos, en función del contexto de lo que nos manda el Señor Jesús en los capítulos 5, 6, 7 ya estudiados, es que Él habla de dos puertas y de los dos caminos. Porque el Señor Jesús les habla, a los que habían oído sus enseñanzas y después de haber oído sus enseñanzas, viven una vida como si hubiera un camino estrecho y ancho mezclado a la vez. ¿Sí me hago entender? Jesús no le está hablando solo del trago, del alcohol, de la pornografía, del robo, del asesinato. Le está hablando a gente que lo han oído sus enseñanzas, pero creen que hay un medio camino entre los dos. Bueno, aquí está la puerta estrecha y el camino estrecho. Aquí está el ancho. Debe haber uno en el medio entre los dos que pueda un ratico con un pie en el camino estrecho y un ratico con un pie en el camino ancho. A eso les está hablando Jesús. Les está hablando a esas personas que después de haberlo oído, viven como si caminaran un camino mezclado, estrecho y ancho a la vez. Una especie de camino intermedio entre los dos. Y por eso, aunque ya oyeron a Jesús, siguen haciéndose daños unos a otros. No perdonan, odian, toman venganza de sus enemigos, sirven a Dios por vanagloria, trabajan y viven enamorados del dinero, además juzgándose unos a otros y hablando y destruyéndose unos a otros por detrás, no comenzando a hacer lo bueno a los demás como enseñó Jesús, aunque los demás nos estén haciendo mal. Este principio hace recordar lo que ya el Señor Jesús dice en Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Es como si el Señor Jesús nos estuviera diciendo en esto de la puerta. Pues sepan, pues como ustedes me siguen diciendo Señor y siguen sin hacer lo que yo les digo, pues ahora les digo, hay dos puertas y dos caminos, no hay algo intermedio. Y la estrecha no es fácil. Es como Jesús darle un tate quieto a la gente, como darle un tate quieto contundente a la gente que ya lo ha oído, pero que no vive como el impío, pero tampoco vive como Él enseña.
es tomar la vida del sacrificio y no abandonarse a la vida fácil de la no espiritualidad. El Señor enfrenta a las personas con una alternativa y les dice, tienen que seguir o el uno o el otro. Por eso siempre ha sido una de las más importantes misiones de cualquier hombre de Dios y de los hombres de la Biblia en la historia, confrontar a la gente con una decisión inevitable, o esto o lo otro, pero no intermedio. Siempre he enseñado eso. Recuerden, Dios no le gustan los tibios, o frío o caliente, pero Él no quiere tibios. Es la misma, siempre la enseñanza bíblica va por la misma línea. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando al final de la vida de Moisés, en Deuteronomio 30:15, se le acerca una decisión y Moisés le dice al pueblo, fíjate que he puesto delante de ti hoy la vida y la muerte, el bien y el mal, pero los anima, escoge la vida para que vivas. Cuando Josué entregaba su liderato a la nación al final de su vida, se les presentó la misma alternativa y les dijo, escoged hoy a quién van a servir. Josué 24:15, pero él le dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando Jeremías oyó la voz de Dios que le decía en Jeremías 21:8, y le dirás a este pueblo, así dice el Señor, mirad que yo os presento el camino de la vida y de la muerte. Y Elías, ¿qué le pidió al pueblo en el Monte Carmelo? Le pidió una decisión. Le dijo en Primera de Reyes 18:21, acercándose Elías a todo el pueblo, le dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Por qué el pueblo no respondió palabra? Porque él no le estaba hablando a las naciones impías, él estaba hablando al pueblo de Israel. Y ellos sabían que Jehová era Dios. Y a ellos les gustaba mucho adorar a Dios, pero también les gustaba la idolatría. Les gustaba adorar a Baal, que era el dios de la cosecha, el dios sol, el dios que les daba la abundancia. Y les gustaba adorar a Acera, que era la diosa de la fertilidad. Entonces, ambos dioses representan también, entre muchas otras cosas, las riquezas y el placer o la inmoralidad sexual. Es decir, al pueblo le gustaba adorar a Jehová, pero también le gustaba la ambición al dinero y la depravación sexual. Entonces, según el profeta Elías, arrodillarte delante de una estatua o un ídolo no es la única manera de estar mal delante de Dios. También cuando escogemos la ambición diaria en los asuntos de la vida, y con ellos la trampa de la venganza, las trampas, el odio, los resentimientos, los rencores, el robo. O también cuando escogemos la depravación sexual, estamos escogiendo también a Acera y a Baal antes que a Dios. Y lo que Dios quiere es una decisión. Le decía Elías, ¿adoran a Baal y a Acera o a Jehová? Dios no acepta una mezcla. Dios no acepta tres en un mismo altar. Eso de los tríos son cosas de hoy, pero Dios no acepta tres. Le estaba diciendo Elías, o Baal y se van para allá con Baal y con Acera, con la ambición y la inmoralidad, o adoran a Jehová. Pues Jesús está haciendo lo mismo, le está dando una sola alternativa. No hay dos caminos, hermanos, les está diciendo. No pueden tratar de seguir mis enseñanzas y vivir también una parte del mundo. Es la alternativa que nuestro Señor Jesús nos presenta en este pasaje. No hay un camino espacioso y fácil que lleve a la vida. No. Y por eso que ese camino espacioso y fácil que lleva a la perdición, muchos son los que lo siguen. Pero acaban ¿en qué? El Señor Jesús nos da esta alternativa que nos presenta en este pasaje. Hay un camino espacioso y fácil y son muchos los que lo siguen, pero acaban en desgracia terrenal y eterna. Y hay otro camino estrecho y difícil y son pocos los que lo recorren, pero su destino es la vida. No hay decisiones intermedias, es una de las dos. Cebes, un discípulo de Sócrates, escribió, ves una puertecita y un camino al lado de la puerta que no está muy transitado, sino con pocos viajeros. Ese es el que conduce a la verdadera instrucción. Por eso usted ve tantas bobadas y miles de visualizaciones en videos tontos, porque la gente lo que busca, la mayoría es el entretenimiento. Todos no podemos al mismo tiempo llegar a los mismos consensos, pero poco a poco la iglesia verdadera va a ir estrechando el camino. Mire, hasta la religión tradicional ahora se va a meter en problemas. A la ONU le presentaron una acusación de que la iglesia era que se entromete en los asuntos del libre pensamiento. Cuando la iglesia habla en contra de la ideología de género, habla en contra del feminismo, habla en contra del feminazis o de la hipersexualidad de los niños o de todo lo que es pecado en el mundo, eso lo va a tomar la ONU ahora como que ataca la libertad de pensamiento.
Entonces van a llegar los días que si un sacerdote católico, porque hay muchos sacerdotes católicos que no están de acuerdo con el Papa ni con el Vaticano, muchos, puede buscarlo en internet, hay hasta páginas católicas de gente que se ha dado cuenta que está mal todo eso, en los cuales los han metido por siglos, están denunciándolo. Y entonces, imagínense, cuando ellos no quieran casar a unos homosexuales, van a ir presos porque atacan la libertad de pensamiento. Ya no solo eso, no se va a poder ni predicar de que el homosexualismo es pecado. Entonces la ONU dijo, la Iglesia Católica va a tener que reinterpretar la Biblia porque tiene que dar libertad de pensamiento. Y eso viene cuando el que sea, ya sea de la Iglesia Católica o un pastor evangélico, no quiera casar dos homosexuales, va a tener una multa o va a ir preso. Entonces todo eso viene y eso va decantando. Es como si Dios estuviera diciendo, bueno, sigo separando los dos caminos, el ancho y el estrecho. ¿Cuál van a tomar? Y no es fácil el camino estrecho. Cierta vez, un político llamado Edmundo Bunke, que él nació en el 1729 y murió en el 1797, este político, filósofo, escritor, miembro del Parlamento de Gran Bretaña, nombrado en 1765 secretario privado de Buckingham, el primer Lord del Tesoro, hizo un gran discurso en la Cámara de los Comunes. Y después de esto se vio al hermano sumido en profundos pensamientos y le preguntaron, ¿en qué estás pensando? Y él le contestó, estaba preguntándome cómo es que Edmundo, se las ha arreglado para acaparar todos los talentos de la familia. Dijo, me acordé de que cuando nosotros estábamos jugando, estábamos perdiendo el tiempo, él estaba estudiando o trabajando. Yo me acuerdo cuando yo tenía entre 12 y 18 años, todos los jóvenes, los vecinos, estaban sentados en una acera haciendo chistes, pero mientras ellos estaban tomando trago, mientras ellos estaban consumiendo, tal vez parece droga, yo estaba construyendo y poniendo ladrillos en mi casa. Y esa casa fue la que pude vender para poder viajar para acá, para Colombia. Entonces, en ocasiones cuando miramos que alguien hace algo y lo hace con tanta habilidad, parece que es fácil. Vemos a alguien haciendo algún tipo de ejercicio o algo que sabe hacer y nos parece fácil. Pero cuando lo intentamos nosotros nos damos cuenta que no es muy fácil. Entonces esa aparente facilidad es el producto de una labor, de una concentración y una constancia. La habilidad de un maestro de piano o de un campeón en cualquier deporte no se adquirió sin sudor y lágrimas. Mire cómo es de sacrificada la vida de los campeones olímpicos y mundiales, los músicos virtuosos, los grandes profesionales de la política, de la ciencia, de la historia. Todos hablan de sacrificios, de cosas duras. Nada se ha conseguido sin disciplina y sin mucho esfuerzo. Los atletas, los escritores, los músicos, las personas que han llegado a algo grande es porque nunca han abandonado la disciplina. Yokoi Kenji Díaz, un orador colombo-japonés, dijo, al fin y al cabo, la disciplina siempre vencerá la inteligencia. Si usted tiene dos hijos y uno es inteligente, pero descuidado y despreocupado, y el otro es más disciplinado, verá que al final de la vida uno le pasará por al lado al otro. Nunca ha habido un camino a la grandeza que no sea el trabajo y el esfuerzo. Y lo que prometa un camino fácil, lo que le prometa una religión fácil, lo que le prometa una creencia fácil, es un camino de fantasías o lleno de trampa. Nadie tomaría el camino fácil, el camino corto o indisciplinado si simplemente lo pensara un poco. ¿Cuál es el final de ese camino? ¿Cuál es el resultado? Cualquier cosa de este mundo tiene dos aspectos, lo que parece en este momento y lo que parecerá luego al tiempo de venir. Todo lo que se les presente, todo lo que pase a primera vista va a darle un aspecto. Cuando usted conozca después va a tener otro. El camino fácil puede que parezca muy seductor en el momento y el camino difícil muy duro de momento, pero la única manera de tener claro nuestros valores es ver no el principio, sino el final. El fin del camino, ver las cosas no a la luz de un instante y de un placer instantáneo, sino a la luz de la eternidad. ¿Cuál es el final de los dos caminos? 2 Corintios 4:14 dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas que padecemos, por tanto, no desmayamos antes que nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva cada día, porque esta leve tribulación
momentánea produce en nosotros cada vez un más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. Y en Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El Señor, como explicamos, estableció la naturaleza de su reino, dijo cuáles eran sus enseñanzas, capítulo 5, 6, 7, y en ese contexto del capítulo, de esas enseñanzas anteriores, es que nos da esta enseñanza de la puerta estrecha y el camino estrecho y la puerta ancha y el camino fácil. El Señor Jesús había comenzado aquí a dar la aplicación. Es decir, está diciendo, ya les dije cómo es el reino, ahora llegó la decisión. Y procede a invitarlos, a decirle, entren por la estrecha. Ya ven que les expliqué que el reino, llegar allá es un camino estrecho. Tómenlo. Entonces, ¿cuál es la decisión que Él propone? Entrar por la puerta estrecha y el camino angosto, pero que es el que conduce al reino. El Señor Jesús no disfraza la dificultad que implica entrar al reino. Él no es un predicador de prosperidad que está disfrazando la dificultad del reino. No, Él no evitó hablar de las altas demandas que las buenas noticias del reino exigen. Él no rebajó el evangelio. Él no diluyó en su invitación los estándares de fe para el reino, para hacer del evangelio más fácil, para que viniera más gente, para que se le llenara la iglesia, para hacerlo más atractivo. No, habló claramente de que había un camino fácil, pero que era de perdición, y que el que Él presentaba era difícil. El popular, el fácil, el transitado, mucha gente lo toma. El difícil, pocas. Y Él está hablando a sus discípulos. Él invitó aquel día a sus oyentes a entrar por una puerta estrecha que lleva a un camino angosto y aclaró que ese es el verdadero camino y que es difícil. Después que Él aclaró honestamente la verdad, invita a que tomen el difícil. Porque el fácil, dijo Él, guía a la destrucción eterna. El difícil guía al reino, a la felicidad y a la eternidad. La puerta ancha no es solo para el impío incrédulo como enseñamos. Allá en la puerta ancha no solo entra el impío incrédulo, también entran todos aquellos que, siendo llamados por el Espíritu de Dios al reino, aceptan el evangelio, la buena noticia, pero queriendo entrar al reino de los cielos sin sufrir los inconvenientes y el sufrimiento que el mismo Cristo sufrió y que todos los verdaderos cristianos están padeciendo y han padecido por los siglos hasta ahora, y sobre todo en lograr doblegar la carne. Entonces podríamos hablar de un cristianismo falso y facilista y de un cristianismo verdadero y difícil. ¿Cómo se reconoce el cristianismo falso y facilista en contraste con el verdadero y el difícil? La puerta fácil, la que habla de un cristianismo falso y facilista, es que crees que puedes entrar a la vida y ser aceptado en el reino por tus propios méritos, por tus virtudes humanas, sin tener en cuenta, ese es uno de los extremos, sin tener en cuenta que los méritos propios y las virtudes humanas, aunque sean reales, no borran el resto. Usted tiene muchas cosas buenas, yo tengo muchas cosas buenas, pero eso no tapa el resto del pecado que tenemos. Entonces, creer que entramos por mérito es muy fácil, por buenas obras. Creer que los méritos propios, que las virtudes humanas nos dan la entrada, está mal. No borra el resto de los pecados. Es que solo se puede entrar a la puerta estrecha por la misericordia de Dios Todopoderoso. Sería un engaño tratar de tapar el resto de nuestra inmundicia y maldad presentando delante algunos méritos. Es como tapar el sol con un dedo y algunas virtudes escondiendo por detrás toda nuestra maldad. Sería muy fácil para nosotros creer que por obras humanas, haciendo algunas buenas obras para mostrarle a Dios, sería muy fácil en vez de tener que luchar con todo el resto de maldad que tenemos escondida. La puerta verdadera y difícil es que crees que no puedes tapar un montón de maldad mostrando algunas virtudes humanas, algunos méritos, que solo el poder de Dios te puede escudriñar y mostrar la verdadera condición humana, y eso es difícil. Es duro entender que somos tan malos. Eso es difícil. Es más fácil engañarnos y tratar de engañar a Dios creyéndonos buenos y que por unas pocas obras de apariencia vamos a entrar al reino. Al entender esto con humildad, viene la misericordia de Dios, su perdón nos escudriña, nos ayuda a mejorar y nos da la entrada al reino. El otro extremo es el libertinaje. Si está aquel que cree que por presionarse algunas obras va a confundir a Dios, el otro extremo es el del libertinaje, la puerta fácil, el camino ancho.
El extremo opuesto son los que creen que podemos vivir y pasar con nuestros pecados y maldades por la puerta estrecha. No podemos, y que no tenemos que pasarnos la vida resistiendo la mala naturaleza. Es decir, el libertinaje es creer que no tenemos que luchar contra nuestro ego, que porque aceptaste el mensaje del evangelio y hiciste la oración de fe, ya con que aceptaste esto, que Jesús murió en la cruz y que murió por todos tus pecados y mis pecados, que todo el que dijo esto y lo aceptó ya es salvo sin importar cómo viva de ahí en adelante. Mire, parece para usted y yo que estamos recibiendo siempre una doctrina buena, parece algo que es lógico. ¿Cómo es eso? Ya yo hice la oración de fe, acepté a Cristo, puedo hacer con mi vida lo que quiera, que ya soy salvo, tomar trago, ver pornografía, robar, matar, y soy salvo de todos modos porque ya hice la oración de fe. Para nosotros es lógico, pero créanme que aquí mismo, en este pueblo, hemos tenido choques con personas de otras iglesias que piensan lo contrario. Incluso en nuestras células o casas cultos se han metido a opinar cuando teníamos las células y a entrar en contradicción, a decir que después que ya uno aceptó a Cristo, ya eres salvo y puedes hacer lo que quieras. Es como comprar una indulgencia, es como comprar la salvación y después irse a tomar trago y a pecar y a acabar. No. La oración de fe no es una indulgencia para pecar. Jesús nos está invitando a entrar a la puerta estrecha, pero uno no toma la decisión de entrar por la puerta estrecha a menos que no estemos convencidos, no sepamos que el camino que estamos caminando no es el que es. Vea, usted se perdió en la carretera como aquella noche, yo cogí en el desvío la que no era. Y mientras no supe que estaba en el camino equivocado, hasta ahí no rectifiqué y regresé. Uno no va a tomar el camino estrecho hasta que no se dé cuenta que estaba equivocado, hasta que no esté consciente de que no estamos caminando el camino estrecho aunque seamos cristianos, que estamos en el ancho, es decir, que estamos fuera del camino de la vida. Nadie va a rectificar a menos que sepa que está equivocado. Recuerde que el Señor Jesús le está hablando a judíos, como les dije, que creían que solo por pertenecer a Israel, por ser de la parte numérica de Israel, ya eran salvos porque eran judíos. Pues para ellos sería una sorpresa que Jesús los estuviera invitando a entrar a la puerta estrecha. Entonces seguro cuando Jesús les dijo a todos los judíos, vea, entren por la puerta estrecha, les está diciendo es que están fuera. Ellos se mirarían unos a otros y dirían, bueno, es que estábamos en la ancha. ¿Es que no estábamos en lo que era? ¿Estamos fuera entonces? Juan el Bautista tuvo que enfrentar la misma equivocación del pueblo, que creían que por ser hijos de Abraham ya eran salvos. Y Juan los invitó a arrepentirse y les dijo, no piensen que porque son hijos de Abraham y que porque tenemos a Abraham por padre, ya, porque Dios puede levantar hijos de Abraham de las piedras. Le estaba diciendo, no crean que porque ya son numéricamente parte del pueblo de Israel, son salvos. Tienen que tomar un camino estrecho. Es como que la gente cree que porque ya está en la nómina de la iglesia, es salvo. Es una de las partes que hay que tener. Estar en un garaje no lo hace usted un carro. Estar en un estadio no lo hace futbolista. Estar en una iglesia no lo hace estar en el camino estrecho. Lo hace estar en el camino estrecho cuando camina ese camino difícil que propuso Jesús. El hecho de medio pertenecer a una iglesia e ir de vez en cuando para no sentirse que estamos apartados del todo en la conciencia no nos hace salvo. La puerta estrecha implica la vida de fervor, de pasión en el espíritu, soportando y padeciendo lo mismo que el cuerpo de Cristo juntos. Pero los resultados, las consecuencias, ¿cuáles son? La vida, ese camino estrecho, y el ancho, la muerte. ¿Cuáles son los requisitos? Ya me tiene asustado, ya no sé si estoy en la estrecha o en la ancha, ya estoy asustado. ¿Cuál es el camino de la vida? ¿Cuál es el camino estrecho? ¿Cuál es el camino ancho? Dígame, porque yo ahora llegué a la iglesia, me asustaron y ¿qué hago? ¿Me voy rezando dándome latigazos para allá? ¿O qué hago? ¿Cómo hago para saber si estoy en el estrecho o en el ancho? Bueno, ya sé que hay una puerta estrecha y que hay una ancha, que la estrecha lleva a la vida y que la ancha lleva a la perdición. Que hay gente que viene de vez en cuando y de cuando en vez, saben que no andan por el camino estrecho y que saben que si mueren hoy mismo, sin tiempo para arrepentirse, tal vez no tienen salvación. Hay gente que sabe eso, pues podría morir e ir para el infierno. Pero oiga esto, pero sabemos que en este sermón no es solo para esos que saben que no están en el camino ancho. Este sermón Jesús le está hablando también a creyentes que creen que están y realmente no lo están. Para creyentes que tienen falsas expectativas, falsas esperanzas, y ellos creen que son salvos. Sin embargo, ahora no están seguros de si entraron por la estrecha o por la falsa o por la amplia. No saben
¿Cuáles son sus falsas expectativas? Y sabe que Jesús se la pasó todo el tiempo quitando las falsas expectativas. Jesús se pasó todo el tiempo. Le fue dicho, no crean que vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. No crean que era así, es de esta forma. Siempre le fue borrando las falsas expectativas. No crean que por tal cosa ya están en el reino. Siempre se la pasó quitando esas falsas expectativas y poniendo a la gente en el verdadero camino. Entonces, este sermón es también no solo para el que sabe que si muriera se pierde, sino para aquellos que creen que están caminando por donde lo es y realmente no lo están. Para creyentes que tienen falsas expectativas, falsas esperanzas. Ellos creen que son salvos, sin embargo, como dije, ahora no están seguros si entraron por la puerta estrecha o por la amplia. No están seguros si están caminando el camino angosto o si ignorantemente están caminando el amplio, el ancho. ¿Cuáles son las características de aquel creyente que entró por la puerta estrecha y anda caminando el camino angosto? El Señor Jesús muestra en el capítulo 5, dice de quién es el reino. Cuando dice, como lo he dicho varias veces en los capítulos anteriores, en el 5, 6, 7, Jesús dice de quiénes es el reino. Jesús dice quiénes pertenecen al reino. Entonces, si Jesús dice quiénes pertenecen al reino, esos son los que entraron por la puerta estrecha y andan caminando el camino angosto. Cuando Él dice, por ejemplo, bienaventurados tales personas, porque de ellos es el reino. Ellos recibirán la tierra por heredad. Ellos alcanzarán misericordia. Ellos verán a Dios. Ellos serán llamados hijos de Dios. De ellos es el reino de los cielos. Está hablando del tipo de personas que están en el reino de los cielos. Por lo tanto, tomó la puerta estrecha y está caminando el camino angosto. Entonces, cuando usted los escuche, usted y yo podremos identificar si en estas características de un caminante por el camino estrecho se encuentran en su vida. Si estamos en el camino que es. Como dije en los capítulos anteriores, en Mateo 5:2, Jesús empieza diciendo, dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quién es el reino de los cielos? De los pobres en espíritu. Ya dijo una característica de alguien que anda en el camino estrecho. Pobre en espíritu. Dimos las enseñanzas ya. Voy a dar una breve resumen de qué es cada una de estas características, pero usted lo tiene en las prédicas que están en internet. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Se refiere a los que sienten esa necesidad espiritual tan grande, tienen una necesidad espiritual tan grande que se sienten pobres y hambrientos de las cosas del espíritu. En el 5:4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Otra característica de los que andan en el camino estrecho son los que lloran. ¿Pero por qué? ¿Se martillaron un dedo? No, esto se refiere a personas que les duele la degradación del mundo, el deterioro humano, la injusticia, la impiedad. Hay de aquellos que se burlan de las cosas de Dios. Pero una persona que se siente mal por la injusticia del mundo es una característica de las personas que andan en el camino estrecho. 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Sabe que está hablando de cuál tierra? Cielo nuevo y tierra nueva. No está hablando de un lote, está hablando de cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, aquellos mansos van a estar en la eternidad. Son los mansos los que andan en el camino estrecho. Le decía a una persona recientemente, no está acá, una persona que estuvo presa, estuvo en la cárcel, y le decía, hermano, hasta que usted no entienda que los malos nunca ganan, usted no va a querer de verdad entrar a meterse a vivir para Dios. Los malos nunca ganan. Los malos siempre pierden. El gran perdedor es Satanás. Los malos no ganan, siempre pierden. Creen que por su habilidad aventajan. Toman ventaja de que tienen habilidad y mañas sobre personas que no lo tienen, pero al final terminan sin familias, sin puertas abiertas, sin amigos, sin buenos patrones. Todo el mundo los excluyen y los echan de sus lugares. ¿Quiénes son los mansos? La mansedumbre no es debilidad, sino poder controlado. El poder espiritual para ser sumiso y asimilar los daños sin vengarse. Al fin de esto, Dios acabará con toda la tiranía del mundo y serán los mansos, los justos, los que heredarán los cielos nuevos y la tierra nueva. Yo siempre digo, los malos ganarían si Dios no existiera. Pero como Dios existe y vigila su palabra para ponerla por obra, los malos al final van a perder. Son los mansos aquellas personas que andan en el camino estrecho. ¿Quiénes más? 5:6.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En la eternidad, obviamente. A los que toda injusticia y opresión en el mundo, que nos hace sentir enojados, mira, a todas aquellas personas que la injusticia y las opresiones del mundo nos hacen sentir enojados y con sentimiento de impotencia, pero no estoy hablando solo de las injusticias políticas y sociales de la élite mundial, sino también las injusticias personales. Pero sabemos que toda injusticia será castigada de una manera muy dura y fuerte y estricta por toda la eternidad. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Quiénes andan en el buen camino? No solo los que tienen hambre y sed de justicia, también los misericordiosos, porque la misericordia que dice aquí es la eterna. Cuando estés en una posición de poder, con la capacidad de ajustarle cuenta a alguien que te hizo mal, o hacerle mal a otra persona, o aún a un animal que te dañó, es una bienaventuranza abstenerse de tal cosa y mostrar en vez de la venganza, la misericordia. Esa gente anda por el camino estrecho, que es difícil. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Son las personas que han permitido al Espíritu de Dios que limpie su corazón de maldad y egoísmo. Están en el camino de la purificación y limpieza de la mala inclinación del ego. Y eso solo se puede sentir en el Espíritu, por revelación del Espíritu de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los discípulos de Jesús se especializan en el ministerio de la reconciliación. Siempre los discípulos de Cristo entendían claramente que eran llamados a ser pacificadores en vez de formadores de contienda. Los que forman contienda, divisiones, los que sacan gente de la iglesia, esa gente no está en el camino estrecho. 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dígame, ¿podrá empezar después de la pandemia para la iglesia esto? Pero antes de la pandemia no había persecución para la iglesia cristiana. Desde hace algunos años vengo diciendo, si nosotros no padecemos persecución de ninguna clase, ¿será que nos parecemos mucho al mundo? ¿Será que estamos en el camino estrecho o en el ancho? La iglesia en las fiestas paganas, peleando política con los impíos, de piquito con los impíos. ¿Será que nos perseguían o nos elogiaban porque teníamos fuerza política en el mundo? Desde hace algunos años vengo diciendo eso, nos parecemos mucho al mundo. Conclusión, lo que acabamos de decir, pero más resumido todavía. ¿Quieres saber si estás en el camino estrecho y no en el ancho? Si es que eres pobre en el espíritu y tienes mucha hambre de las cosas de Dios. Si lloras por la degradación del mundo, anhelando la restauración por parte de Dios. Si eres manso, si tienes hambre y sed de justicia, si eres misericordioso, si eres limpio y puro de corazón, si eres pacificador, si eres de los que padece persecución, si eres luz, también dijo Jesús, si eres sal de la tierra, si primeramente buscas del reino de Dios y su justicia y no juzgas, esos son los que están en el camino estrecho. Si somos sal, si somos luz, si nuestra justicia no llega a ser mayor que la de los escribas y fariseos, no estamos en el camino estrecho, porque la justicia que tenemos que tener es mayor que la de la gente que tiene apariencia religiosa. Hay gente que tiene apariencia religiosa por fuera, pero por dentro son gente mala. Ay, todo el mundo sabe la clase de mujer que yo soy. Todo el mundo sabe la clase de hombre que yo soy, pero son más malos que el propio diablo. El diablo se les aparta. Esa gente que tiene apariencia religiosa, pero son malos por dentro, esa justicia es como la de los fariseos. Si nuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, estamos en el camino ancho y no en el estrecho. Si no nos guardamos de hacer la justicia delante de los hombres, cuando tiene que ver con diezmos, con ofrenda, si no buscamos primeramente del reino de Dios y su justicia, no estamos en el camino estrecho. En otras palabras, el Señor Jesús en las enseñanzas anteriores nos dice cómo es el reino, cómo es la característica de una persona que ya está en el reino. Por lo tanto, esas características son las de una persona que tomó la puerta estrecha y que camina el camino angosto. De ahí para afuera, como el billete falso. El que no es verdadero, no es verdadero. Vamos a orar, darle gracias a Dios. Señor, te doy gracias por tu inmenso amor y por tu misericordia y por tu bondad.